Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en casa para quinto grado de secundaria. El día de hoy reiniciamos nuestras actividades con la sesión que lleva por título Medidas de dispersión. Nuestro propósito. Hoy vamos a recopilar datos de una variable cuantitativa de una muestra pertinente para el objetivo de estudio, adaptando y combinando procedimientos para determinar medidas de tendencia central, como la media, y medidas de dispersión, como el rango, desviación estándar y varianza. Nuestra situación significativa para esta experiencia de aprendizaje número 5 nos dice: Iris es una compañera del quinto de secundaria de la institución educativa Luis Pardo. Ella conversa con sus amigos sobre un incidente que su mamá presenció recientemente, en el que luego de un choque entre un auto y una moto lineal, uno de los conductores involucrados se dirigió al otro denigrándolo mediante el uso de calificativos racistas. Lo sucedido provocó la indignación de la mamá de Iris y, luego, de Iris misma. Ambas entienden que nadie tiene derecho a denigrar a otra persona y que no existe justificación alguna para el racismo. Entonces Iris se hace la pregunta: ¿por qué es tan frecuente el racismo en nuestro país? ¿Por qué los peruanos nos agredimos con tanta facilidad apelando a supuestas jerarquías étnicas o culturales que están detrás del racismo? A partir del caso de Iris, te planteamos el siguiente reto. ¿Qué razones explican el racismo en el Perú? ¿Qué acciones podrías realizar para promover en tu comunidad el rechazo y la superación de toda forma de racismo? En las siguientes imágenes podemos observar distintas formas de representación. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una protesta en la cual algunas personas de origen andino están reclamando acerca del racismo. Podemos ver acá, por ejemplo, un caso muy sonado, un tema muy particular acerca de la paisana Jacinta, ¿no? Un programa que fue vetado precisamente porque se considera que promueve la discriminación en el país. Aquí también observamos una imagen en la cual reflejamos la gran variedad de razas que tenemos en el país. Y en nuestra última imagen podemos observar distintas personas de diferentes regiones y distintas características físicas de acuerdo a su región. Luego de observar el video, responde: ¿cuáles son tus apreciaciones acerca del racismo en el Perú? ¿Para qué nos sirve la estadística? Justifica tu respuesta. Tengamos en cuenta: medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se utilizan para estudiar la dispersión de un conjunto de datos para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. Como primera medida tenemos el rango o recorrido, que mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula mediante la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos. La expresión para calcularla es sencilla, ¿no? Es la diferencia entre el valor máximo y valor mínimo. Luego tenemos a la varianza, que es una medida de dispersión relativa a la media y tiene la finalidad de ampliar la descripción de los datos o de comparar dos o más conjuntos de datos. Es la media de los cuadrados de la diferencia entre el promedio y cada dato. Existen dos fórmulas: para datos no agrupados y para datos agrupados. Cuando están agrupados en tablas de frecuencias, se multiplicará por el valor de la frecuencia. Y si son intervalos, en lugar de de calcular la diferencia entre la variable, será entre la marca de clase, ¿no? N es el total de datos y el símbolo de la media. También tenemos a la desviación estándar.
expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética de la distribución. Su valor es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, para poder tener la desviación estándar, debemos haber calculado primero la varianza. Su fórmula es más sencilla, simplemente raíz cuadrada de varianza. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión que describe a la desviación estándar en relación con la media. Se define de la siguiente manera. Coeficiente de variación es el equivalente a la desviación estándar entre la media aritmética y esto multiplicado por el porcentaje. A continuación vamos a plantear un ejemplo para poder calcular las medidas de dispersión y poder comprender mejor toda esta teoría. Ejemplo. José enseña en una institución educativa que cuenta con los niveles inicial, primaria y secundaria. Sus estudiantes del quinto grado de secundaria propusieron una investigación sobre el peso de los estudiantes de las secciones A y B del nivel inicial, es decir, niños de 5 años y algunos de 6 años, para luego comparar los resultados de ambas secciones. En cada sección había 15 estudiantes, así que decidieron sacar una muestra de 5 estudiantes por sección y obtuvieron los resultados que se muestran en la imagen. Tenemos entonces 5 niños y estos son sus pesos. 15 kilogramos, 16, 19, 24 y 26 kilogramos son los pesos de los niños de la sección A. En la sección B tenemos 18 kilos, 19, 20, 21 y 22 kilogramos. Con estos datos vamos a determinar la media y las medidas de dispersión de ambas secciones. A ver, para la solución, nos piden la media o el promedio aritmético de los estudiantes de las dos secciones y sus medidas de dispersión. Entonces, primero vamos a calcular la media. Para la sección A, recuerda que la media es el promedio, ¿no? Es decir, la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de ellos mismos. Entonces, tendríamos 15 más 16 más 19 más 24 más 26 entre 5. Resolviendo, tendríamos 100 entre 5, que es 20. Para la sección B, tenemos los pesos, calculamos el promedio, 18 más 19 más 20 más 21 más 22 entre 5. Y nos da como resultado 100 entre 5, que es 20, ¿no? Observa que en ambos casos obtenemos la misma media. Ahora, vamos a representar los pesos de los estudiantes de ambas secciones en una recta numérica para que puedas visualizar mejor. A ver, observa, esta es la recta numérica. Como te mencioné, las medias o promedios son iguales, pero si tú observas la dispersión de la sección A es mayor, ¿no es cierto? Es más distante, observa la diferencia, mientras que en la sección B los pesos como que son más cortos, ¿no? O sea, la diferencia es menor. Veamos ahora otra medida de dispersión. Calculamos el rango, valor máximo menos valor mínimo. A ver, para la sección A, el valor máximo sería 26 y el valor mínimo sería 15. Entonces mi rango es 26 menos 15, que me da como resultado 11. Para la sección B, el valor mínimo es 18 y el máximo es 22. Entonces tendríamos 22 menos 18, que me da 4. Matemáticas. ¿Ya? De esta medida yo puedo determinar pues que la sección B tiene un rango menor, ¿no? Quiere decir que hay una concentración mayor entre el peso de los estudiantes. Ahora calculemos la varianza. Esta es la fórmula de la varianza para datos no agrupados. Entonces, recuerda que estos son los pesos de los estudiantes y esta es la media, ¿no? Y la fórmula me dice diferencias elevadas al cuadrado entre la media y la clase o la variable. Tendríamos lo siguiente, como es la sumatoria, tendríamos 15 y 20. 20 menos 15 al cuadrado, 20 menos 16 al cuadrado, 20 menos 19 al cuadrado, 20 menos 24 al cuadrado y 20 menos 26 al cuadrado. Todo esto dividido entre 5 porque tengo 5 estudiantes o 5 datos. Ahora, resolviendo. 20 menos 5, o menos 15, perdón, es 5. 20 menos 16 es 4, 20 menos 19 es 1, 20 menos 24 es negativo de 4 y 20 menos 26
es negativo de 6. Resolviendo esos cuadrados tendríamos 25, 16, 1. Recuerda que negativo de 4 al cuadrado es positivo, lo mismo que menos 6 al cuadrado. Y tendríamos más 16 y más 36, ¿no? Finalmente, haciendo las sumas, tendríamos 94 entre 5 que me da un valor de 18,8 kilogramos al cuadrado. ¿Por qué kilogramos al cuadrado? Recuerda que estamos trabajando con pesos y aquí la media también está en kilogramos. Entonces, hemos obviado la magnitud, pero al final debemos colocarla y va a estar elevado al cuadrado porque en esta diferencia, por ejemplo, tendríamos un kilogramo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso que estoy colocando acá el kilogramo al cuadrado. Lo mismo hacemos para la sección B. Estos son los datos para no olvidarnos y esta es la media. Si calculamos, hacemos la misma operación, ¿no? Restamos 20 menos 18 al cuadrado, 20 menos 19 al cuadrado y así sucesivamente en todos los casos, similar que el caso anterior. Resolvemos las diferencias y finalmente elevamos al cuadrado. Hallamos esa suma y tenemos que es 10 entre 5 que me da 2 kilogramos al cuadrado. Entonces podemos decir que la varianza entre la sección A y B tendríamos los datos, ¿no? 18,8 kilogramos al cuadrado para la sección A y 2 kilogramos al cuadrado para la sección B, ¿no? Entonces podemos decir que la sección B es la que tiene menor varianza, ¿no? Entonces vamos a definir otra medida de dispersión para no trabajar con este kilogramo al cuadrado, ¿ya? Y vamos a utilizar la desviación estándar. Ahora calculamos la desviación estándar. Recuerda que la fórmula es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, como ya teníamos la varianza, reemplazamos para la sección A de acuerdo a la fórmula. 18,8 kilogramos al cuadrado, le sacamos su raíz. Esto nos quedaría 4,34 kilogramos, ¿no? Porque este cuadrado con esta raíz se elimina y me quedan las unidades únicamente en kilogramos. Lo mismo pasará con la sección B, en donde la raíz cuadrada de 2 es 1,41, ¿no? Y kilogramos. Estos datos ahora los reemplazo en la tabla. Ya tengo entonces la desviación estándar tanto para la sección A como para la sección B. Y como este valor me indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, puedo decir de que aunque ambas secciones tienen la misma media, la menor desviación estándar tiene la sección B. Esto quiere decir que los datos son más homogéneos o menos dispersos. Esto ya lo habíamos visto en la recta numérica, ¿no? En donde veíamos los pesos y se notaba la diferencia. Calculamos por último el coeficiente de variación, cuya fórmula es la división, pues como su nombre lo dice, entre la desviación estándar y la media, y multiplicado por el 100%. Calculando para la sección A, reemplazando, tengo los datos 4,34 entre la media que era 20, no te olvides, por el 100%. Haciendo mi división es 0,217. Por 100%, es decir, corriendo dos espacios de esta coma o este punto, tendríamos 21,7. Para la sección B va a ocurrir lo mismo. En este caso ahora es 1,41 entre 20 por el 100%. Tendríamos 0,0705 por el 100%, que me da 7,05%. Entonces ya tengo los valores en porcentajes. Estos valores tienen una interpretación que están dados por la siguiente tabla. Nos dice que de 0 a 10 es muy homogénea, de 11 a 15 es homogénea, de 16 a 25 es heterogénea y de 26% a más es muy heterogénea. En este caso, en ambos estaríamos en qué valor. A ver. Vamos a observar de que la media se desvían, ¿no? En un 21,7% en A y 7,05% en B. Entonces, los pesos de B son más homogéneos y el promedio se presenta mejor, ¿no? Porque están acá en este valor, muy homogéneos para el caso de la sección B. Y si me preguntaran, para la sección A, como estamos en 21, sería heterogénea. Bueno, ahora vamos por el reto. Te toca a ti. Te muestro una tabla, que son las ventas en miles de soles de las tiendas norte y sur. Tienes 6 datos, es similar al ejemplo que hemos desarrollado. No, y me piden calcular la media aritmética y las medidas de dispersión.
Sigue los pasos del ejemplo. Y finalmente vas a resolver en tu cuaderno de trabajo la siguiente ficha, ¿no? La siguiente actividad, en donde también vas a calcular la media, la de varianza y la desviación estándar. Recuerda que esta página también se encontrará en los anexos de la ficha de actividades. No olvides marcar los criterios de evaluación, de acuerdo a cada uno de los logros que hayas obtenido. Representar el comportamiento de los datos, expresar el lenguaje matemático, adapté y combiné procedimientos para determinar la desviación estándar. Bueno, esto va a depender de qué tan rápido logres calcular. Puedes usar la calculadora, recuerda, ¿ya? Plantea afirmaciones y conclusiones a partir del análisis, claro, porque vas a utilizar la tabla que te mostré al final de interpretación del coeficiente de variación. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Espero tus evidencias, no te olvides.